Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Ministro de Finanzas afirma que el Ejecutivo no hará una contrapropuesta del monto del presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación. Según Dorval Carías, la cifra es la misma, 71.800 millones de quetzales. Guatemala y Belice firman 17 acuerdos bilaterales que buscan mejorar las relaciones sociales, económicas y culturales entre ambas naciones. Según el ministro de Comunicaciones, bajo la ley de túmulos se han retirado de la cinta asfáltica guatemalteca casi 900 de estos obstáculos. $171.200 alumnos recién graduados serán evaluados por el Ministerio de Educación en su desempeño en lectura y matemática. Y multitudinaria manifestación en Haití exige la renuncia del presidente, señalando que él es el responsable de la violencia y el alto costo de la vida en el país. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias, y es que ayer trascendía que en la instancia de jefes de bloque del Congreso de la República se habría llegado a un consenso para modificar el proyecto general de presupuesto de ingresos y egresos de la Nación para el año 2015. Se hablaba de una cifra cercana a los 69.000 millones de quetzales. Hoy, el ministro de Finanzas Públicas, Dorval Carías, aseguró de que no habrá tal reducción por parte del Poder Ejecutivo, que la cifra sigue siendo la misma, 71.800 millones. El ministro de Finanzas Dorval Carías es enfático al afirmar que ellos no harán una contrapropuesta de presupuesto del 2015. Según el jefe de la cartera del Tesoro, lo que el Ejecutivo propone es claro: 71.800 millones de quetzales. El Ministerio de Finanzas lo que puede hacer es asesorar a la Comisión de Finanzas en cuanto a datos, en cuanto a evaluación de la legalidad de algunas modificaciones al proyecto de presupuesto y de algunos otros ámbitos en cuanto a información. El Ministerio de Finanzas ya presentó su propuesta de presupuesto y es la contenida en el proyecto de presupuesto 2015, que asciende a un total de 71.840 millones. En cuanto a la propuesta de reducir en 2.000 millones de quetzales el presupuesto, el jefe de la cartera del Tesoro dice: para poder reducir 2.000 millones de quetzales al presupuesto, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ajustar mucho en ministerios con poco presupuesto. Entonces prácticamente dejaríamos a muchos de esos ministerios sin cobertura. Si quisiéramos hacer un ajuste irresponsable, lo que tendríamos que hacer es ajustar en un porcentaje a todos. Sí, ese sería un ajuste irresponsable. ¿Por qué? Porque estaríamos afectando a estos tres ministerios en particular, que son muy importantes. ¿Podrían ser MAGA y Desarrollo Social? Podría estudiarse el MAGA, podría estudiarse el Ministerio de Desarrollo, inclusive el Ministerio de Finanzas. ¿Por qué no? ¿Por qué no podríamos nosotros aportar una reducción al presupuesto? Pero ¿cuánto podemos aportar a esa reducción? Hay ministerios cuyo presupuesto es de 250, 300 millones, un 10% son 30 millones, y que hay que ajustar 2.000. Entonces, ¿en dónde tenemos que ajustar? Tenemos que ajustar en los ministerios más grandes, si lo hiciéramos de forma irresponsable. Entonces, por eso es que el ajuste debe hacerse de manera técnica y considerando siempre las restricciones del caso. En tanto, en el Congreso de la República, el Partido Patriota no logró su objetivo de pasar, al menos en primera lectura, el proyecto de presupuesto 2015. Según el presidente del Legislativo, el oficialista Arístides Crespo, los consensos están complicados de alcanzarse, pero dice estar optimista de que en 3 lecturas el proyecto de presupuesto podría pasar, como lo solicita el Ejecutivo.
en casi 72.000 millones de quetzales y no en el consenso que se tenía en la instancia de jefes de bloque por 69.000 millones. La idea era conocer en primer debate el presupuesto del día de hoy. Sin embargo, no se han alcanzado los acuerdos. Eso no está desechado. Esperaríamos nosotros que mañana o pasado mañana eso se pueda decidir en el Pleno del Congreso si se buscan y se alcanzan los consensos con los diferentes bloques que podrían hacer 80 votos para poder trabajar el primer debate. Se ha planteado un recorte al presupuesto. Yo creo que lo que no se ha logrado concretar, no se ha logrado decidir, es cuáles son los aspectos a recortar. Yo creo que por ahí es que todavía no se han alcanzado acuerdos. Esperaríamos nosotros que eso pueda realizarse y que podamos tener un presupuesto que satisfaga los intereses de la nación. De urgencia nacional, solo que tuviéramos la mayoría calificada. Como eso no es posible en este momento, estamos tratando de buscar los 3 debates, así que las sesiones que vienen posiblemente eso pueda cristalizarse, pueda concretarse. Estamos con ese optimismo. Sin embargo, son los señores diputados de los otros bloques los que deciden acompañarnos en esta votación. Integrantes de la bancada de Encuentro por Guatemala denunciaron que el Ministerio de Finanzas Públicas y la Superintendencia de Administración Tributaria se están recetando un bono fiscal que está dirigido principalmente a los funcionarios por la buena labor que han tenido en la recaudación fiscal, medida que viene a ser sumamente cuestionada ya que se aplica a pesar de la crisis económica que afecta al Estado. ¿Y sabe usted a que no se va a llegar a la meta de recaudación? Hay un bono de incentivo por mejorar la recaudación fiscal. Imagínense qué recaudación la que hemos tenido, que empezó siendo de 4.000 quetzales y ahora como está dentro del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo va a ir subiendo a 6.500 ya. Pero no es a los trabajadores, sí también, pero especialmente a los ministros, a los viceministros, a directores técnicos. Es a todos los trabajadores de la SAT y a todos los trabajadores del Ministerio de Finanzas. Va dirigido especialmente a funcionarios públicos, no al trabajador, a funcionarios públicos de la SAT y del Ministerio de Finanzas. ¿Con qué me refiero? Al director de la SAT, al ministro de Finanzas, al viceministro de Finanzas, a las autoridades altas, que ya su salario por sí es alto, 50.000 quetzales, pero más el bono va subiendo anualmente. Entonces, ¿cómo va a alcanzar un presupuesto si los ministros y los funcionarios públicos, como magistrados, etcétera, están dentro del Pacto Colectivo de Condiciones? No se vale. Pasamos ahora a la política exterior y es que Guatemala y Belice han firmado una serie de acuerdos bilaterales en busca de estrechar los lazos entre ambos países. El canciller guatemalteco Carlos Morales dio a conocer que nuestro país y Belice firmaron más de 15 acuerdos bilaterales que tienen como objetivo mejorar las relaciones sociales, económicas e incluso culturales entre ambas naciones. Morales deja claro que el diferendo territorial con Belice no tiene por qué afectar la amistad entre los países. Terminamos de negociar el día sábado pasado 17 acuerdos bilaterales, nunca antes negociados con Belice en materia educativa, en materia de protección del medio ambiente, en materia de deportación inmediata de Belice cuando guatemaltecos se encuentran de manera irregular allá. Antes eran 6 meses de prisión, ahora hemos negociado que los deporten inmediatamente y viceversa, por supuesto, ¿verdad? De trabajadores temporales. Hay más de 1.000 niños, por ejemplo, que estudian la primaria, la preprimaria, primaria y secundaria en Melchor de Mencos, en Benqueviejo y en San Ignacio del Carmen. 6 de cada 10 profesionales beliceños son graduados en Guatemala. En fin, hay una serie de elementos que nos unen. Lo que hemos hecho es separar el diferendo territorial insular y marítimo, que eso será visto en la Corte Internacional de Justicia y que en algún momento llegará a la Corte Internacional de Justicia, y separarlo de la relación bilateral. Hoy por hoy lo que nos queda es vivir de frente, es tratar de sacar ventaja a ambos países de la relación que podemos llegar a tener, y estos 17 acuerdos que van a ser firmados el 14 o 15 de diciembre en ocasión de la cumbre de la presidencia pro tempore de Belice, en la cual nos va a entregar a los guatemaltecos la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana. Vamos a aprovechar este marco para firmar estos 17 acuerdos y lo más fácil, ya
pasó, que fue la negociación de los acuerdos. Ahora viene lo más complejo, que es la implementación. Esto es parte de las medidas de fomento de la confianza que busca finalizar con enfrentamientos que incluso han terminado con la muerte de campesinos guatemaltecos en la zona de adyacencia. Momento de la pausa, quédese con nosotros, tenemos más noticias al volver. Sigamos con las noticias. Hay que contarles que según el Ministerio de Comunicaciones se han retirado más de 900 túmulos a nivel nacional. El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Viviendas, Víctor Corado, dio a conocer que por ley actualmente se han retirado casi 1000 túmulos a nivel nacional. Sin embargo, señaló que por falta de presupuesto ya no se continuó con el trabajo, ya que esto implica un costo por eliminarlos y además volver a asfaltar el área y colocar pasarelas. Ahorita llevamos más de 900 túmulos retirados. La verdad es que no se tiene previsto retiro de túmulos dentro del presupuesto, porque tenemos unas prioridades. Tenemos prioridades en vivienda, tenemos prioridades en escuelas, tenemos prioridades en carreteras, entonces vamos a enfocarnos más hacia eso, pero sí estamos conscientes que se tiene que hacer un programa de retiro de túmulos. Se está evaluando, pero ahorita ya llevamos alrededor de 900. Lo que sí es que efectivamente no se puede retirar un túmulo por retirarlo. Hay que hacer una labor importante en coordinación con el gobernador, con los alcaldes y con la comunidad. Y adicionalmente se tiene que hacer una reconstrucción, si es necesaria, de un túmulo nuevo con características propias, ¿verdad? Sí genera cierto conflicto porque efectivamente la ley de túmulos no viene solo a regular el quitar los túmulos de las rutas principales, sino lo que busca es hacer un país más competitivo, que la circulación de los vehículos pueda ser más efectiva, pero también tiene que haber límites para poder circular. Entonces tiene que ser algo que se tiene que programar con las diferentes comunidades y sobre todo se tiene que tener presupuesto, como dices tú, para poder tener alguna alternativa viable, ¿verdad? Pasarelas o túmulos reconstruidos, etcétera, etcétera. Según la ley de túmulos, el Ministerio de Comunicaciones se hará cargo de quitar todos los obstáculos que no tengan autorización de la Dirección General de Caminos. El costo estará entre 500 y 600 quetzales por cada túmulo que sea removido, aunque se haga dentro del plan de mantenimiento de carreteras que ya existe. Quedan pendientes más de 3000 túmulos, donde se tiene que invertir más de 1,5 millones de quetzales. Según el Ministerio de Educación, más de 171,000 alumnos serán evaluados en matemática y lectura durante este año 2014. La ministra de Educación afirmó que la cantidad de alumnos graduandos a nivel general asciende a más de 200,000 estudiantes, de los cuales aún faltan más de 12,000 por evaluarse. Indicó que los resultados no han sido oficializados, sin embargo se consideran satisfactorios. El número de graduandos que fueron evaluados son 171,993. Faltan aún de evaluarse 12,054, creo que dice aquí, 12,054. Eso quiere decir que son casi los 200,000 estudiantes. En relación a las cifras del año pasado, la ministra afirmó que no disminuyó la cantidad de alumnos graduados, ya que en el ciclo anterior fueron al menos 155,000 estudiantes. El año pasado, me recuerdo, si la memoria no me falla, teníamos como 155,000 graduandos. Entonces ahorita me están buscando, nunca se ha reducido el número de estudiantes que se ha inscrito, lo que sí es que se ha diversificado en las carreras. Según el ministro de Gobernación, una de las causales de la corrupción dentro del sistema penitenciario es el bajo salario de los agentes. Para el ministro de Gobernación, una de las causas que provocan la corrupción en el sistema penitenciario del país es que los guardias que cuidan las cárceles no tienen un salario digno. Según el jefe de la cartera del Interior, actualmente el sueldo base de los agentes Hablemos de noticias internacionales y es que en Haití... ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos este martes a un programa más de las 8:45. Hemos seleccionado, don Philippe Chicola y un servidor, dos temas que creemos, pensamos y deseamos que sean de su interés. El primero se refiere a la desestimación del antejuicio tanto del diputado Woody Rivera como de la magistrada Claudia Escobar, decisión que se tomó la pasada semana y que vamos a comentar aquí hoy algunos pormenores que pensamos y creemos que se pueden poner sobre la mesa para que ustedes tengan elementos de juicio o más elementos de juicio de los que ya han podido obtener de algunos medios de comunicación o de la lectura de la
de la sentencia. Para ello contamos con dos invitados de lujo, Roberto Villeda, que es expresidente del Centro de la Defensa para la Constitución, y el juez Walter Villatoro del Juzgado Décimo Penal y también de la Sala Primera. Magistrado de Sala Primera, Ramo Penal. Ramo Penal, así es. Señores, bienvenidos y buenas noches. Buenas noches. Quizás empezamos con usted, magistrado. ¿Son dos cosas encadenadas o distintas? ¿Se desestima un antejuicio, o los dos antejuicios se desestiman? Lo primero que hay que ver, ¿van encadenados o son cosas diferentes? Gracias por la invitación. En este caso, considero que son dos cosas encadenadas. Tres con el licenciado Vernon, que ya sabemos la historia. Sin embargo, en este caso son dos hechos o dos personas distintas, pero hechos que se vinculan entre sí, porque obviamente la situación que se dio de lo que todos conocemos, entonces perfectamente es dos personas, en este caso, bueno, tres, que la otra persona no tiene derecho a antejuicio, pero los dos que tenían sí, efectivamente, considero que son dos cosas muy íntimamente relacionadas y, como usted dice, encadenadas entre sí. Magistrado, ¿cómo explicar que mientras un intermediario externo, en el caso del abogado Vernon González, es ligado a proceso por el delito de tráfico de influencias, se le ordena prisión preventiva, ¿cómo explicar que su contraparte, que es un actor directo del proceso de elección, que en este caso sería el diputado Woody Rivera, pues no se le dé trámite ante juicio? ¿No es una disonancia de que a uno de los dos copartícipes se le ordene cárcel y al otro pues prácticamente quede libre de causa? Sí, realmente la situación jurídica de ellos dos es distinta. Uno con derecho a antejuicio, que es un obstáculo a la persecución penal, todos los magistrados y jueces tenemos. El otro no lo tiene, el Ministerio Público se adelantó. Él tiene la potestad de la persecución penal, de la acción penal pública, se adelantó a hacer la investigación conjunta, pero como el otro era más fácil poderlo tener rápido ante la justicia, pues obviamente ordenan incluso la orden de captura de él, y luego prisión, lo liga a proceso, prisión preventiva, creo que va a un sanatorio, después lo sacan, no recuerdo, pero sí es un poco difícil porque se supone que es un hecho que se deriva, como usted bien decía. Sin embargo, obviamente al adelantarse el Ministerio Público en el ejercicio de la persecución penal, pues obviamente encontró indicios racionales de criminalidad para esa situación. Obviamente no sabíamos todavía la decisión que se iba a tomar posteriormente, pero sí es contradictorio, es igual que el delito de encubrimiento. A mí no me pueden acusar por encubrimiento cuando no hay una persona que yo encubrí. Exactamente por ahí va la cosa. Roberto, ¿tu impresión de la situación que estamos abordando? Que la Corte actuó al margen de las atribuciones que le confiere la ley. Y esto lo viene haciendo no solo esta Corte, o sea, es la misma Corte, pero la que le antecedieron. En materia de antejuicio, la Corte es una instancia de tránsito, ya sea que el antejuicio lo tenga que conocer el Congreso de la República, que lo tenga que conocer ella misma, o que lo tenga que conocer una Corte de Apelaciones, una sala de la Corte de Apelaciones. Es simplemente una instancia de tránsito. No tiene facultades para entrar a calificar y mucho menos desestimar el antejuicio. Su función como instancia de tránsito es trasladar el expediente a donde corresponde, para que se nombre el juez pesquisidor. En este caso, como lo señala el licenciado, había un diputado que el antejuicio lo tiene que conocer la Corte, pero no puede resolverlo antes de nombrar un juez pesquisidor que realice la investigación pertinente dentro del plazo que señala la ley, le rinda un informe y ella decida si declara con lugar o sin lugar el antejuicio. En el caso de la magistrada, la instancia correspondiente es la sala de la Corte de Apelaciones, creo yo. En ese caso, lo mismo, debió haber
trasladado el expediente a la Corte de Apelaciones, si fuera el caso, ¿verdad?, para que ésta nombrara al juez pesquisidor, se hiciera la investigación y al final se declarara con lugar o sin lugar. Pero desde hace años la Corte se ha venido atribuyendo una facultad que no le otorga la ley. Y por eso ustedes miran que tan pocos antejuicios se llegan a sus... Donde indica que efectivamente puede haber un indicio de un hecho delictivo. Obviamente, cuando eso se conoce, yo he tenido que resolver antejuicios. Y si considero que obviamente es improcedente, porque para eso es la protección jurídica del antejuicio, por eso es un obstáculo a la persecución penal, porque el hecho de que ya se nombre a un juez pesquisidor, que si es para la magistrada es un colega magistrado, obviamente esto ya va rompiendo ese obstáculo a la persecución penal, no digamos si se le da trámite o no. Entonces, obviamente, si los magistrados entran a conocer que es evidente que hay una situación que no es posible, porque se da una fecha 26, otra 28, entonces ellos dicen, no, esto es improcedente y por eso rechazan. Entonces, ellos tienen el derecho de hacerlo. Bueno, ¿qué percepción tiene la sociedad o todos los ciudadanos? Pues obviamente nosotros como juristas a veces tenemos que resolver situaciones bien difíciles que creemos que la sociedad percibe una cosa, sin embargo nosotros resolvemos otra, pero con conocimiento de hecho. Entonces, todos sabemos por la publicidad de este caso de las fechas que se dieron, que efectivamente variaron, y eso obviamente da una situación distinta a la percepción de los magistrados. Licenciado Villeda, hay un tema que a mí me llama la atención, y es que cuando veo quienes votaron a favor de darle trámite al antejuicio, estaba Erwin Gómez, Rogelio Sarceño, Luis Archila, Gabriel Medrano, y se me escapa un magistrado más, pero eran básicamente el grupo de los 6. Mientras que el grupo de los 7, de Luis Pineda, de Eric Álvarez, de Maynor Franco, de Dimas Bonilla, de Gustavo Mendizábal, son los que dan la mayoría para que el antejuicio se rechace. Siempre se ha hablado que este grupo de Pineda, Álvarez y demás tiene vinculación con Roberto López Villatoro, que es un actor cuestionado en este proceso. Esos vínculos, esa dinámica de grupos que ha existido en la Corte en estos 5 años, ¿habrá pesado a la hora de decidir el antejuicio? ¿Por qué vemos tan marcado que un grupo vota sí procede el antejuicio y el otro grupo dice no procede? Bueno, eso ya son interioridades políticas dentro del seno de la Corte, ¿verdad? Que puede llevar a ese tipo de presunciones que usted está manifestando. Lo que, insisto, es lamentable de que, apartándose de las facultades que le confiere la ley como instancia de tránsito, haya decepcionado el organismo judicial, que está tan cuestionado hoy en día por cuestiones de influencias políticas que violan y ponen en duda su independencia, a truncar este proceso. Lo procedente, en todo caso, hubiera sido que se nombraran a los pesquisidores, que ellos hicieran su trabajo, para que al final viniera la Corte y resolviera como correspondía, pero ya con base al informe del pesquisidor y dentro del marco del debido proceso, pero no precipitadamente como lo hizo. Yo, Roberto, perdón, quiero insistir, voy a leer el artículo 16 porque creo que estamos redundando en una cosa que en mi opinión se contradice brutalmente con el 16. Dice, cuando un juez competente tenga conocimiento de una denuncia o querella presentada contra un dignatario, según le sepa, se inhibirá de continuar y en un plazo no mayor de 3 días elevará el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que ésta, dentro de los 3 días siguiente su juicio, lo traslade al órgano que deba de conocer mismo, salvo que ella misma le corresponda conocer. Es decir, la Corte, según este artículo, yo creo que tiene todo el derecho de conocer esto porque era de su potestad tanto la magistrada como el diputado. ¿Por qué insiste? Pero ahí estamos hablando del traslado. O sea, si a ella le corresponde conocer, no le corresponde trasladar. Por eso ellos conocen. Ellos conocen. La Corte conoce. Pero para conocer y resolver, tiene que nombrar al juez pesquisidor. No puede resolver el fondo del asunto sin que se haya sustanciado el proceso de antejuicio.
Es como que una acción de inconstitucionalidad en la primera resolución se desestime. O sea, se puede dictar una suspensión provisional o un amparo provisional en lo que se tramita el proceso. Pero conocer no quiere decir resolver, más cuando hay un procedimiento establecido. En la primera resolución es atípico resolver. Y eso no es cosa de esta Corte, eso lo vienen haciendo desde hace tiempo, ¿verdad? La Corte se atribuyó esa facultad de entrar a calificar y decidir si traslada al Congreso, y decidir si traslada a la sala, o resolverlo de un... No hay norma ahí. Ese artículo 16 de lo que está hablando es del traslado. Lógicamente, si va a conocer la Corte, no tiene que trasladar, pero sí tiene que nombrar al juez y darle al juez el tiempo que le señala la ley para que investigue e informe. Y ya cuando tenga el informe, entonces ya resuelve si procede. ¿Estamos diciendo entonces que esta resolución de antejuicio es ilegal? A mi juicio no, porque por mis manos han pasado muchas peticiones de antejuicio. Y como bien dice el distinguido abogado, efectivamente yo solo lo paso de tránsito porque no soy el competente para conocer y lo remito a la Corte para que lo distribuya o nombre a juez especificación. Pero si es un colega juez, por ejemplo, con un derecho a antejuicio, presenta el memorial, yo lo recibo y solo lo paso, no entro a conocer. Por recibido, remítase, únicamente. Ese es el tránsito. Pero cuando a mí me toca conocer como sala de apelaciones un antejuicio, y decidimos los 3 magistrados de sala si procede o no procede. Es exactamente como un recurso que se plantea, que tiene derecho a plantearlo cualquier persona. Yo, juez o magistrado, tengo el derecho de rechazarlo in limine, sin más trámite. Ah, pero no estoy de acuerdo, perfecto, pero yo digo que eso no procede. Es que igual cuando se presenta un memorial que no lleva el adecuado idioma o forma de dirigirse al juez, etcétera, que está prohibido por la ley del orden judicial, entonces yo rechazo esto, aunque tenga una petición muy fuerte. Entonces ellos sí tienen la facultad para decir esto no procede. Entonces, ¿qué magnitud o cómo vieron ellos? Es una calificación que uno hace como magistrado. En la sala discutimos, damos sí o no, hay voto razonado, hay un voto disidente, 2-1 o 3 de acuerdo. Es una discusión que se arma eminentemente jurídico. Yo sigo insistiendo en un tema porque, como bien decía Roberto, la opinión pública dice, bueno, aquí nos engañaron, aquí hubo una cosa clara, parece que no han investigado lo suficiente, digamos que queda eso en el ambiente. Pero la sentencia dice una cosa, para mi modo de entender, muy grave, que obviamos. Aquí la Sala Quinta hizo una ampliación de motus propio cambiando una fecha de una resolución para que el día de la reunión estuviera dentro de ese tema. Y la sala dice, la resolución se emite el 26 y el 21 de octubre, un mes después, la Sala Quinta dice, no, no era el 26, fue el 29. Bueno, ¿hasta qué punto eso no es una irregularidad judicial para fabricar un delito? Pregunto yo. Porque aquí hay una cosa muy clara, y es que la Sala Quinta actuó de una manera cuestionable, que parece que nadie se quiere cuestionar, ni siquiera demandar a los propios magistrados. Y eso diluiría toda esta percepción que Roberto habla. ¿Puede un tribunal o una sala de motus propio un mes después decir, donde dijimos 26 y resulta que era 29, justo un día después de que ocurriera la reunión? Eso es sumamente delicado. Pero existe en este caso. Pero sí es factible establecerlo. Por eso creo yo que el Ministerio Público, en toda su magnitud de competencia de la persecución penal, si consideró que había una situación de esta naturaleza, obviamente puede ir más allá. Por ejemplo, pedir a la supervisión de que se constituya e investiguen. Por ejemplo, pueden ir a ver mi computadora. La computadora, si yo trabajé hoy, mi sentencia, aunque yo le ponga fecha de hace 8 meses, va a decir que hoy la hice. Entonces eso es muy delicado. Por eso nosotros, yo como cuando era juez, nuestras resoluciones estaban siendo oídas de una vez por Cámara Penal que estaba resolviendo. Entonces eso es sumamente delicado, si es para fabricar un delito, por ejemplo. Pero eso es perfectamente establecido, o que se puede establecer previo a, pero no ahora que ya se presenta el antejuicio,
y hay fechas distintas, entonces, ¿qué le queda a la Corte? Este precedente y la consideración que hace la Corte para rechazar el antejuicio puede ser utilizado en el caso del abogado González como prueba de descargo, o ¿qué puede esperar el abogado González en su proceso derivado de esta resolución? Yo creo que, bueno, espero no conocer en otra instancia, pero creo que es un derecho que la población tiene a conocer cuál es la percepción nuestra y mía en particular. En este caso, considero que con esta resolución el juez Vernon quería sin materia la imputación que él le hace. Una situación muy grave, por eso los jueces de instancia penal, cuando el fiscal nos dice, mire, quiero una orden de captura, permítame, voy a ver la magnitud de esta situación, por una negación de asistencia económica, entonces yo le digo, no, lo voy a citar, porque capturarlo, le voy a hacer perder el trabajo, lo van a tildar, etcétera. No, citémoslo 2 o 3 veces, porque es muy delicado, es esa, a no ser de que sea una situación muy grave, que yo sepa que el tipo puede ir a matar a la mujer, etcétera. Entonces sí ordeno la captura y cualquier otra clase de medidas. Pero entonces considero que esta decisión sí es vinculante para el licenciado Vernon, que obviamente quedaría sin materia la imputación que le han hecho. Roberto, decía el juez que, y también lo dice la Corte Suprema, que los casos van encadenados. No puede haber cohecho activo sin cohecho pasivo. ¿Por qué se está hablando de activar una y no otra? Si parece ser que en este extremo judicial todo el mundo está de acuerdo que son casos perfectamente encadenados. ¿O van los dos o no van ninguno? ¿Tú lo ves así también? Aquí lo que se percibe es una manipulación política de las autoridades judiciales y que pone muy en entredicho su independencia. El tema de las fechas es frecuente o es una práctica usual en nuestro sistema, que todas las resoluciones se dictan en tiempo, pero se notifican 2 meses después, o sea, se dictaron, se notifica con una fecha y se dictan con otra, ¿verdad? O sea, se dicta con la fecha que se tiene que dictar, pero se notifica mucho después. Eso es en todos los procesos. El tema de las fechas y lo que decía el licenciado, pues para eso hubiera sido interesante el juez pesquisidor que revisara las computadoras. Si ese 26 o 27 que tiene la resolución es real, o en el registro de la computadora resulta que no se dictó el 27, sino que se dictó el día 10 del mes siguiente, aunque sea notificado. En fin, tal vez aquí los términos, pero esa es una constante en nuestro sistema judicial, el desfase entre los términos de ley. Por eso se dice mucho que aquí se imparte justicia violando la ley, porque nunca se notifica. Son muy raros los jueces que llevan los términos de ley. Entonces aquí, en este caso, es válido presumir que la resolución se dictó posteriormente a la negociación, pero se le puso la fecha anterior a la negociación, y eso era motivo de investigación. Pero investigación para la propia sala, dentro con el juez pesquisidor, siguiendo el trámite del antejuicio correspondiente. ¿Nos tenemos que cuestionar las decisiones de la Sala Quinta a la luz de esto? Porque esto cierra un caso y deja a la Sala Quinta sin investigar. ¿Tenemos que investigar la Sala Quinta, que parece ser que no lo hizo bien? Obviamente el Ministerio Público, el propio diputado o la propia magistrada, pero principalmente la propia Corte, al tomar estas decisiones puede certificar a la Junta de Disciplina Judicial, por favor investiguen qué pasó ahí con estas computadoras. Tiene la CID, que son expertos en informática, lo pueden establecer, pero lo que me llamaba la atención lo que decía el licenciado Villeda, porque justamente esto de las fechas y de las resoluciones que nosotros dictamos se vino a cambiar radicalmente con la oralización del proceso penal, por lo menos, donde yo he trabajado por 18 años. Y la oralización, la ventaja es que yo estoy dictando una relación hoy y hoy estoy notificando ahí en audiencia. No tengo por qué hacer más burocracia. Igual que los tribunales de sentencia están resolviendo en ese momento, todo el mundo está viendo, sabe lo que está pasando, y esa es una apertura grande. Y yo me extraño, ¿por qué no las magistraturas penales, que yo he estado en 3, no son públicas? ¿Y por qué no los magistrados también abren al público sus plenos para que la gente sepa? Entonces yo creo que por ahí está una situación que podemos enmendar. Muy bien, Roberto y juez Villatoro, muchísimas gracias, nos quedamos. Mi consejo a los televidentes, las 2 sentencias. Nos han escrito como 20 personas en el Twitter.
ninguno ha leído la sentencia. Somos muy dados a escuchar, a leer y a ver qué nos dicen. Aquí está la sentencia. Léanlas, saquen sus conclusiones, pero hay que leer. Si no leemos, difícilmente vamos a poder entender más allá de lo que nosotros nos expliquen. Esperamos haberle dado los tips suficientes, tanto en el tema de no decisión adecuada de la Corte, de tiempos, como en otro contrapunto, como ha hecho el juez Villatoro, de que son cosas que sí se deben de observar. Ahí tienen elemento de juicio y la sentencia a sus órdenes para cuando quieran. No se vayan y volvemos con otro tema. Muy bien, de regreso, como ustedes saben, hoy se ha pedido por parte de grupos sindicales la dimisión de la registradora de la propiedad, Anabela de León. Vamos a hablar al respecto con el secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos de Empleados Públicos, el señor Danilo Aguilar. Al respecto, señor Aguilar, buenas noches. Sustancialmente, ¿por qué piden ustedes, o los sindicatos que lo pidan, la dimisión de la registradora? Bueno, buenas noches. Primero, bien claros, en nuestra posición hemos venido procurando el diálogo con la señora Anabela de León. Hemos precisamente pedido que se nos dé la información necesaria para poder constatar las dudas que tenemos relacionadas a la administración del registro de la propiedad. No se nos ha querido dar. Por esas razones y por lo que ya es público en el país, pues hemos tomado la decisión política con el sindicato que representamos en el registro y con los sindicatos que representamos en las diferentes dependencias del Estado, pedir la dimisión de ella, su renuncia o que sea removida como corresponde. Danilo, hay la primera denuncia que hace el sindicato es que el registro llevó a cabo la inauguración de una bodega y que esa bodega nunca se construyó, no existe. ¿Qué es lo que están reclamando? ¿Cuál es la irregularidad que se está denunciando en ese caso? Desde inicios de la administración de la licenciada Anabela de León hemos notado irregularidades en cuanto a contrataciones, en cuanto a la elaboración de construcción de obras sobrevaloradas, en ese sentido las bodegas que usted está hablando precisamente. Pedimos la información necesaria a ella, a la unidad financiera y a recursos humanos por dos razones. Unidad financiera para que nos den los montos de los contratos que ya son públicos cabalmente en el registro de la propiedad y por supuesto cuánto costó esa bodega o lo que se ha construido. O por ejemplo cuánto costó esa silla que sube a la gente innecesariamente dentro del registro. Pues una inversión de plata desde otro punto innecesaria. Pero no se nos ha querido dar. Al contrario, se nos ha venido atacando políticamente y legalmente dentro del registro y en los tribunales para poder contrarrestar nuestras acciones. Entonces, la información, más que todo, no la han negado. Nosotros hemos exigido como corresponde a través de la unidad de acceso a la información pública y se nos ha negado. La hemos conseguido, obviamente, pues, porque tenemos nuestros medios y nuestros métodos para poder conseguir la información. Pero ha habido una total actitud recalcitrante en contra de nuestra dirigencia sindical dentro del registro y haciendo precisamente las acciones que han hecho para poder querer inclusive echarnos a la gente encima, ¿verdad? Aduciendo que queremos información precisamente para perjudicar los que puedan ser objeto de chantajes o de extorsiones. Las cosas no son así, nosotros sabemos manejar la información, pero el tema de las bodegas es un tema que por supuesto nosotros tenemos bien claro. Pero Danilo, al margen de la bodega y lo de la silla que usted contempla, ¿qué acciones se pueden, digamos, denunciar públicamente que la ciudadanía perciba como algo de mayor contenido, si se permite la expresión, para sacar a un funcionario público, denunciarlo? Aunque esto no significa que no sea importante, pero ¿qué otro tipo de acciones han descubierto ustedes? La contratación de personal innecesario dentro del registro con altos salarios, o sea que hay un abismal demasiado grande en cuanto a lo que ganan los trabajadores permanentes y lo que ganan los trabajadores, en este caso temporales, o que no llegan en un momento dado, o que llegan unas horas al registro. Entonces eso es lo que los trabajadores estamos pidiendo y obviamente recordemos que el registro para los trabajadores permanentes es como la gallina de los huevos de oro, pues hay que saberlo cuidar para poder precisamente, y hemos estado viendo despilfarro de recursos en una forma, digamos, más que narcisista en un momento dado, y que nosotros no estamos de acuerdo. Eso bien claro lo hemos dicho desde hace 2 años para acá más o menos y no se nos ha tomado en consideración. Al contrario, se nos han cerrado las puertas, se nos ha dicho que
que no tenemos derecho a pedir eso, ¿verdad? Y cuando somos parte de la población. Entonces nosotros bien claros, el exceso del gasto, como claro, ahí hay ingresos que tiene el registro por precisamente los servicios que se prestan a la población, y los trabajadores han hecho un gran esfuerzo por prestar siempre el servicio como corresponde. Nos regimos precisamente por un pacto colectivo, que el cual tenemos claro nuestras funciones, nuestros derechos y nuestras obligaciones, y obviamente nos debemos al público, por lo tanto hay que prestar un buen servicio. De eso hay ingresos, pero esos ingresos se manejan de forma antojadiza y se han manejado como que el registro fuera una finca particular de ella. Y si fuera particular, obviamente es una mala administración, pero como es público, ¿verdad? Recordemos que en un momento dado ni siquiera querían dejar entrar a la Contraloría de Cuentas. Ahora ya está ahí. Esperemos que la Contraloría juegue su papel como corresponde. Yo creo que tenemos que decir que invitamos a la señora Anabela de León, le escribimos para que viniera, no pudo, no quiso, no tuvo la oportunidad, entonces estamos entrevistando a don Danilo exclusivamente, no porque le demos solamente el espacio a él, sino porque la otra parte no quiso venir. ¿Ustedes han negociado este año con problemas o sin problemas su pacto colectivo sindical o está pendiente de negociación? Está pendiente de negociación, es un pacto que sigue vigente, obviamente sigue su vigencia, porque si no se negocia en una oportunidad, pues sigue vigente en otro periodo más, pero pues el pacto es un tema, digamos, aparte, que son responsabilidades financieras y económicas de parte de la registradora. Lo que buscamos también precisamente es que el pacto se cumpla como corresponde, ¿verdad? Porque muchas veces eso pasa por falta de voluntad política de las autoridades, en este caso de ella, en este caso. Entonces, se nos ha querido precisamente no cumplir con el pacto en algunos aspectos que son fundamentales para nosotros, como la estabilidad laboral, ¿verdad? Porque eso buscamos, pero lo que hemos encontrado son respuestas negativas y acciones recalcitrantes de parte de ella en contra de los trabajadores y muy particularmente en contra de la dirigencia sindical. Tenemos denuncias presentadas en el Ministerio Público, en la Procuraduría de Derechos Humanos, de acciones emprendidas de parte de ella en contra de la dirigencia, precisamente hechas por el abogado Vernon Eduardo González Portillo. Bueno, él contra ustedes. Contra nosotros. Okay. Entonces, acompañados, por supuesto, de su ex esposa, ¿verdad? La jefa de recursos humanos en este caso. Entonces, y obviamente hemos sido perjudicados también en los tribunales de justicia como corresponde a través del tráfico de influencias, lo que ustedes hablaban anteriormente en este programa. Lo hemos sufrido nosotros, pues. Entonces, en ese sentido, pero también nosotros, por supuesto, nos sabemos defender legalmente y políticamente. Entonces, en esa línea, pues, ejercemos el hecho que nos corresponde para poder defendernos de conformidad con el Código de Trabajo y de conformidad con los convenios internacionales. Ustedes hoy denuncian irregularidades en manejo de fondos, en plazas, temas de administración interna. Pero uno de los temas que más ha generado cuestionamientos contra el registro ha sido el robo de propiedades y las irregularidades más sustantivas que se cometen dentro de la institución. ¿Tienen ustedes información de dónde están los responsables, dónde están los fallos, hasta qué punto hay omisión de las autoridades? ¿Cómo explicarle a la ciudadanía también ese otro gran fallo que se le endilga al registro? Bueno, nosotros consideramos que es parte de la labor del Ministerio Público, y en este caso de la CICIG, investigar esas denuncias que existen y que son públicas, obviamente. Han venido siendo públicas de hace un buen tiempo para acá en cuanto al manejo, las sospechas del mal manejo de las propiedades de mucha gente de la población, en este caso. Pero eso ya es responsabilidad. Creo que tenemos conocimiento que la CICIG, que tiene conocimiento de eso, está accionando en contra de esto, y por supuesto el Ministerio Público como corresponde, pero como aquí estamos acostumbrados al tráfico de influencias, en la línea precisamente, que es lo que pasó con el diputado Hugo Rivera, ¿no? Básicamente, entonces en esa línea nosotros no podemos especular, no tenemos la información como corresponde, porque la información se maneja muy secretamente. Hay áreas en el registro de la propiedad que no tenemos acceso, los trabajadores no tienen acceso, solo un grupo privilegiado tiene acceso a esa información, mediante los softwares respectivos que tienen las computadoras, áreas que no se pueden ingresar, porque desde que ella llegó se implementaron sistemas digitales para que solo ingresaran las personas que están en esa área, y no se pueden, los trabajadores libremente no pueden estar dentro del registro, como corresponde a una dependencia en la cual pues todos van a buscar información, pero es restringida en este caso. Esa es la desventaja que tenemos, y si tuviéramos la información como corresponde de denuncias o de anomalías dentro del registro, seguramente ya lo hubiéramos hecho, porque eso sí tenemos nosotros que estamos haciendo las denuncias como corresponde,
Y si las tuviéramos, en este caso, del robo de propiedades, seguramente lo haríamos como corresponde. De momento ustedes no tienen constancia de que haya habido ni robo ni nada. Más de lo que se sabe. De las sospechas, las dudas que se han venido manejando, cómo se ha venido manejando dentro del registro de la información, y no entendemos por qué se manejan de forma tan secreta, porque al final es una información pública. ¿No podría tener eso, por hacer de abogado del diablo, una respuesta, y es que al garantizar la propiedad del ciudadano, no todo el mundo debe de meter la mano allí, porque entonces hay una vulnerabilidad? Hago de abogado del diablo, no defiendo a nadie. Sí, claro, es una responsabilidad de la registradora precisamente el conservar esa información como corresponde para que nadie, inclusive los trabajadores, puedan acceder a la misma, pues. Pero ahí se ha llegado a extremos, o sea, como que se tiene miedo de que los trabajadores sepamos qué se está registrando y qué no se está registrando, o qué se está registrando legal o ilegalmente, porque eso puede pasar. Entonces, en esta línea, pues alguna información se maneja muy restringida dentro de un grupo de funcionarios dentro del registro. ¿Cómo afecta, don Daniel, esto al ciudadano? Porque alguien nos ve y dice, pucha, allí se están peleando la registradora, los trabajadores, el sindicato, y cuando yo vaya a registrar mi propiedad, me va a salir uno con un golpe, me va a salir uno con un mal genio, no va a venir. ¿Qué reflejo tiene, si lo tiene, al ciudadano, digamos, este malestar? Nosotros procuramos hacer un movimiento sindical responsable. Asumimos la responsabilidad de lo que hacemos. En este caso la asumimos como corresponde. Hoy hicimos una acción en la cual no perjudicamos al usuario. Simplemente hicimos una protesta normal con nuestros afiliados y con el acompañamiento de dirigentes sindicales de otros sindicatos, solidariamente acompañando la lucha sindical. Denunciando precisamente, ya pidiendo, ya coyunturalmente, por supuesto, aprovechando la coyuntura porque es bien claro, ¿no? Sabemos aprovechar la coyuntura, pidiendo la dimisión de ella, que renuncie o que la quiten. Yo creo que si el presidente actúa con sentido común, debe de sustituirla en este caso. Tengo una pregunta de Guillermo Luna. De 30 segundos, de 30 de verdad. Guillermo Luna me dice, pregúntele a Danilo si trabaja en el registro. No. Yo soy secretario general de la Federación de Empleados Públicos. De acuerdo a nuestros estatutos de la Federación, los afiliados de cada sindicato se convierten en afiliados de la Federación. Por eso actuamos en cualquier dependencia del Estado que nos corresponde actuar, ya sea que nos lo pida el sindicato afiliado nuestro o cuando nos pida un trabajador en particular, porque tenemos la fe pública para poder defender y actuar a favor de un trabajador o de un grupo de trabajadores. Muy bien, don Darío, muchísimas gracias. Aquí han visto al dirigente sindical que nos ha contado la problemática del registro de la propiedad y vamos a seguirlo en estos días. Usted lo puede seguir en prensa con los argumentos que don Daniel ha dado. No existe la contraparte, repetimos, porque no quiso, no pudo o no tuvo tiempo de venir, pero sí estuvo invitada igual que los sindicatos. Muchísimas gracias por estar aquí, por explicarnos. Y sin más, nos despedimos de ustedes. Hoy nos hemos pasado unos minutos. Vamos con Rosario Orellana Deporte. Le agradecemos su atención, don Philip Chicola y un servidor, y le deseamos feliz noche. No se vayan del canal.